Bienvenidos a nuestro primer capítulo de Pregúntale al Profesor. En el desarrollo de estos programas veremos algunos conceptos que son claramente fundamentales para poder comprender de mejor forma las matemáticas. Las matemáticas son una herramienta no solo para comprender la realidad en la cual vivimos, sino también para poder resolver los problemas que se nos van enfrentando en la medida que vayamos avanzando, ¿cierto?, en los cursos que tenemos durante la educación básica, la educación media y la universidad. Vamos a tratar de responderlos de una manera muy sencilla, muy simple. En este programa buscaremos el perímetro de un rectángulo y trataremos de hacerlo de manera gráfica, de tal manera de que a nosotros nos quede claro cuál es la idea de cómo encontrar el perímetro para finalmente llegar a una fórmula que nos permita, ¿cierto?, encontrar el perímetro de cualquier rectángulo. Bien, en estas clases tú verás a un profesor y a un ayudante. El profesor, ¿cierto?, responderá las preguntas que el ayudante le irá indicando, ¿cierto?, durante el desarrollo de estos programas. Tú también puedes hacer tu pregunta a nuestro programa y esperamos también responder aquellas que sean de mayor dificultad en la medida que podamos. En el primer programa, la pregunta del alumno era si podía el profesor ayudarle en la búsqueda del perímetro de un rectángulo. Pues bien, el profesor le dice que observe a otro ayudante que va a recorrer el rectángulo. Este rectángulo que está aquí graficado, ¿cierto?, el ayudante lo va a recorrer y observa atentamente lo que ocurre y lo que va haciendo este ayudante. Si te fijas, el ayudante, que en este minuto está recorriendo el rectángulo, lo está haciendo por la frontera, no por la parte interior, sino que por la frontera. Recorrió, ¿cierto?, un lado que medía 5 centímetros y él en su mente pensaba e iba sumando, ¿cierto?, agregando lo que iba caminando o recorriendo. Ahora recorre el otro lado que mide 12 centímetros, entonces ahora tiene 5 más 12. Ahora vuelve a recorrer el otro lado y aumenta nuevamente su recorrido en 5 centímetros. Y luego vuelve a recorrer el siguiente lado, como tú puedes observar, va recorriendo la parte final, ¿cierto?, los otros 12 centímetros, y finalmente llega a sumar 22 más los otros 12, llevaba 22 antes, más los 12 serían 34. Entonces, mentalmente nos imaginamos recorrer, ¿cierto?, la frontera del rectángulo y vamos sumando. Entonces, nuestro ayudante, ¿cierto?, que teníamos acá recorrió y decíamos que el perímetro de la figura, ¿cierto?, de este rectángulo es sumar cada uno de los lados del rectángulo. 5 más 12 más 5 más 12, que nos da en este caso 34 centímetros, que sería el perímetro del rectángulo. Entonces, el alumno que preguntó hace la siguiente observación: profesor, para calcular la medida de un rectángulo entonces hay que sumar la medida de todos sus lados. Efectivamente, le dice el profesor. Y ahora le plantea otras dos actividades para poder reforzar, ¿cierto?, este concepto tan sencillo que es encontrar el perímetro de un rectángulo. Te invitamos a resolver estos dos problemas. En el primer rectángulo aparecen las medidas indicadas, ¿cierto?, para los 4 lados. En el rectángulo que está más abajito solamente aparece en 2 lados. Esto es lo que usualmente ocurre cuando nosotros vemos algún rectángulo, esta forma, ¿ok? Pero debes entender que las medidas, ¿cierto?, son como las que están arriba, indicadas arriba, ¿cierto?, en donde la medida del lado superior es igual a la del inferior y la del lado
¿cierto? Izquierdo es igual a la que está en el lado derecho. También tenemos otra forma de encontrar el perímetro. La primera que se te mostró era ir sumando a la medida que uno va recorriendo. Pero si observamos bien, hay medidas que se repiten. ¿Y por qué se repiten? Porque son paralelogramos. Y en este caso, como es un paralelogramo, ¿cierto? El lado superior con el inferior tienen exactamente acá, ¿cierto?, la misma medida. ¿Y por qué? Porque es un paralelogramo cuyos ángulos que están en toda la esquinita aquí, donde se juntan estas líneas que tú observas acá, ¿cierto?, son rectas. Y al formar un ángulo de 90 grados, entonces esto permite, ¿cierto?, formar un rectángulo. Y por lo tanto las medidas del lado superior e inferior, o las que se oponen, las que están frente a frente, son exactamente iguales y se repiten. Es por ello que es un rectángulo. O sea, 2 veces 8 nos daría 16. Y 2 veces 3 nos daría 6. Y 16 más 6 nos daría 22. Es decir, la otra forma sería multiplicar por 2 cada uno de los lados y luego sumar esos resultados. Otra propuesta es sumar este lado, es decir, 3 más 8, que nos daría 11, y ese resultado multiplicarlo por 2. Y de esa forma encontramos el perímetro. Entonces, sumamos 3 más 8, 11, y por 2 nos daría 22. El perímetro de este rectángulo entonces sería 22 centímetros. Para encontrar el perímetro de un rectángulo, se suman los lados y ese resultado se multiplica por 2. Te propongo el siguiente desafío. ¿Cuántos árboles es posible plantar en un terreno rectangular de 800 metros por 1200 metros? De tal manera que cada árbol plantado tiene que estar a 10 metros del siguiente árbol. Es decir, cada árbol tiene que estar a la izquierda, ¿cierto?, 10 metros, y a la derecha 10 metros del otro árbol. ¿Cuántos árboles es posible plantar en este terreno rectangular? Deja tu respuesta aquí mismo, ¿cierto?, en Villaeduca TV. La primera respuesta correcta será mencionada en nuestro siguiente programa. Te invitamos a visitar villaeduca.cl. Ahí encontrarás información acerca de cómo acceder a los recursos que nuestra plataforma digital te presenta día a día. No dudes en escribirnos a preguntalealprofesor@villaeduca.cl. Te agradecemos que hayas asistido a esta clase y puesto atención. Hasta la próxima.